Buenos días a todos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga y desearles, ¿no?, una feliz Navidad pasada que se hace en estos días, ¿no? Bueno, esta semana navideña, de fin de año, de fiestas. Espero que lo hayas pasado en familia, en armonía, ¿no? Y celebrando, ¿no?, estas fiestas, llevando quizá a la memoria, al recuerdo de algo, de un acontecimiento que pasó para la humanidad y nunca se dejará de celebrar, ¿no? Como es la Navidad, una fiesta tan importante que yo lo remarcaba el domingo pasado. Pero qué importante, ¿no? Lo importante es de poder estar en el futuro, también por las generaciones que vienen. Qué importante es de no dejar de transmitir, porque el tema está, la cuestión está cuando se deja de transmitir, ¿no? Y hoy se están perdiendo muchos valores, por ejemplo el valor del trabajo, ¿no? Qué importante también es importante de poder implementarlo también a temprana, ¿no? Cuando a temprana edad, cuando uno está en formación, en crecimiento, es importante. Yo le digo porque eso me lo han, me lo han enseñado mis padres y eso me lo han transmitido y eso fue transmitido en generaciones y bueno, eso también algo es maravilloso y hoy se está perdiendo. Y quizá hay muchas veces la situación también, hay veces, y no se acompaña también, ¿no?, en el tema con las mismas leyes, pues no acompañan. También hay veces quizás buscando, ¿no? Hay veces también por el cuidado, hay veces también está el abuso. Yo creo que sí, está el abuso, ¿no?, el abuso infantil, también en el trabajo, pero yo creo que también es importante es la enseñanza y a veces y transmitir, ¿no? Porque lo que uno transmite, lo que uno enseña, eso es lo que día de mañana uno va a ser y será. Si una persona es honesta, transmite la honestidad, no solamente con las palabras, sino que tenemos que transmitir con los hechos. A veces como seres humanos con muchos errores, pero estamos para corregir nuestros errores, para corregir también todas las situaciones, pero es tan importante, ¿no?, en este tiempo de poder llevar al presente. Y para tener una base bíblica en el tema que estoy tocando, de transmitir, quisiera ir, ¿no?, al libro de los jueces. En Jueces capítulo 2 habla de la historia de Israel, cuando Israel había vivido durante un periodo difícil en la situación en Egipto. Uno conoce nuestra historia. Después una segunda historia de Israel en el medio del desierto durante 40 años. Y después ha llegado, ¿no?, esa promesa que se había hecho presente en la época de Josué. Dice que Josué fue uno de estos hombres, de estos líderes, que lo tocó, ¿no?, repartir la tierra a las tribus de Israel, a las 12 tribus, en la tierra de Canaán, una tierra fértil, una tierra, como decía la palabra, una tierra que fluye leche y miel.
y había llegado. Y bueno, fueron unos años de conquista, momentos de guerra también, pero dice que Dios estaba con Israel. Dios guiaba los pasos de Josué, porque también dice que Israel en esta situación, en este momento, estaba totalmente convencido, estaba convertido totalmente a la convicción y a las ordenanzas de lo que Moisés había dejado, a la palabra de Dios, esa palabra que fue hablada en el monte Sinaí, ¿no? Esos mandamientos que eran ordenanzas y decretos para Israel. Y si Israel cumplía los mandamientos, cumplía la ley, y dice que todas las cosas iban a salir bien. Como decía, dice en Josué capítulo 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que hagas conforme que está escrito y todo te saldrá bien. Y era la ordenanza de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Y dice que en la época de Josué, en esta situación, todo Israel era un momento, ¿no?, a donde había llegado a tomar la tierra prometida. Estaba viviendo ese momento de paz, ese momento de gloria, ese momento totalmente que no había necesidad, porque estaban tomando posesión de una tierra fértil totalmente, a donde había abundancia de todo. E Israel dice que comía, se saciaba, y bueno, esa era su vida. ¿Y cómo será totalmente ese relajo? Se relajó tanto que hasta se olvidó de Dios. Dice en el versículo 7, dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 110 años vivió este varón, Josué. Con 110 años había estado al servicio de Israel, al servicio del pueblo, un hombre honesto, era la mano derecha de Moisés. Cuando Moisés parte, cae toda la responsabilidad sobre Josué, y primeramente, en principio no fue aceptado rápidamente por el pueblo, pero dice que Dios demostró que estaba con Josué así como estuvo con Moisés, y bueno, rápidamente se ganó ese respeto, ese liderazgo, y él fue lo que llevó a todo Israel a ubicarse, a repartir las posesiones de la tierra. Y bueno, así con todo, no solamente estaba Josué, sino que había un cuerpo, ¿no? Un cuerpo de ancianos de cada tribu, y eso era lo que lo acompañaban para poder dirigir a este pueblo. Pero ¿qué pasó? Se murió el líder. Hubo un cambio. Cuando hay los cambios naturales que se dan en la naturaleza, lógico que siempre cuando hay un cambio no es nada fácil, hay un proceso, y los procesos hay veces rápidamente, hay veces es la continuidad, pero muchas veces puede haber un cambio totalmente de 100%, puede ser un cambio muy complicado. Y en esta situación fue un cambio muy difícil. Dice que
murió Josué, pero también murieron los varones que estaban con él. Dice, de 110 años, y los sepultaron en la heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Esto es lo más triste. Esto es lo más complicado. Y esto es lo que no se entiende. Porque Israel había sido conocido, el mundo hablaba de Israel en ese momento, hablaba de Israel porque lo que Dios había hecho por Israel, lo que Dios había hecho por Israel en Egipto, con las 12 plagas, lo que Dios había hecho por Israel abriendo el Mar Rojo, lo que Dios había hecho por Israel destruyendo a Amalek, destruyendo a los 2 reyes antes de cruzar el Jordán, lo que Dios había hecho, quizá cuando tenían que cruzar el Jordán, dividiendo el Jordán. Todo el mundo conocía a Israel por las maravillas de su Dios, por Jehová, lo que había hecho por Israel. Pero en el epicentro, en el centro de la escena, está Israel. En este momento, dice que se levanta desde el corazón, se levanta un pueblo del centro del mismo Israel, se levanta una generación, una nueva generación, que no conocía a Jehová ni las obras que Dios había hecho por Israel. ¡Qué tremendo! Algo aconteció, algo pasó, dice. Partieron aquella generación, esa generación que habían servido a Dios, que habían conocido, que habían aceptado a Dios. Pero un día los tocó la partida, por eso decía, los cambios naturales se dan, los cambios en las generaciones se dan, son naturales. Ese nadie va a poder cambiar y nadie lo va a poder evitar, porque los cambios vienen, porque los cambios se dan sobre algo sobrenatural. Pero el problema está cuando se levanta otra generación. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho por Israel. Ahí está la cuestión. ¿Por qué en este periodo hay una generación que ha nacido, que ha brotado desde el principio sin conocimiento? Que no tenía ese conocimiento de las generaciones pasadas, de esas obras maravillosas que Dios había hecho por Israel, de las promesas de Dios. Acá se habían olvidado totalmente. Había una oscuridad, había un impas que no se entendía. Y este es un gran problema. Y este es un gran problema también, porque estamos hablando de una tierra bendecida de Israel, una tierra de Canaán que Dios los había llevado, a donde Dios habían tomado posesión. Y yo lo podría traer a la Argentina, hoy a donde estamos nosotros, nuestra tierra, una tierra bendecida. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, cuando todos aquellos que huían de la guerra llegaron acá a la Argentina, dice que era un paraíso.
a donde había abundancia por todas partes, quizá donde estaban viviendo cuando ellos estaban mayormente en Europa, cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial había devastado totalmente y no tenían para comer, totalmente no había comida. Pero cuando ellos llegan acá a la Argentina se encuentran en un paraíso, totalmente. Y bueno, y se instalaron, una tierra bendecida, una tierra próspera, y pasó a ser el granero del mundo. ¡Qué tremendo! Y hoy en este momento, hoy estamos viviendo una tierra maldecida, totalmente, a donde somos 44 millones de habitantes, cuando casi más del 50% son pobres. Esto, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Yo creo que algo se está ausentando. De algo nos estamos olvidando. Estamos dejando los mandamientos de Dios. Estamos dándole espalda a Dios. Esto es el gran problema. Y dice en el versículo 11, ¿sí? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a los Baales, a otros dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores, que los despojara y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción, gran angustia. Israel estaba angustiado, Israel estaba preocupado, Israel estaba viviendo una situación caótica por todos los problemas que estaba viviendo. Y la mano de Jehová, la mano de Dios estaba en contra de Israel. ¿Pero por qué estaba en contra de Israel? Porque habían dejado sus mandamientos, habían dejado su palabra, habían dado la espalda a Dios. Y esto es la situación, a mí me da, por la luz de la palabra, lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. Argentina es un país, supuestamente un país cristiano. Hablamos de Cristo, pero somos los que crucificamos a Cristo. Somos los que crucificamos a Cristo, porque hacemos a lo contrario. Porque estamos haciendo lo contrario de la palabra de Dios. Dios había dado a Israel las ordenanzas, había trazado el camino que tenía que caminar Israel, solamente haciendo lo recto y no perdiendo el temor a Dios. Dios a nosotros nos ha marcado un límite, nos ha marcado un sendero, y nosotros no nos podemos salir de ese sendero. Sí podemos salirnos, y bueno, después nos debemos abstener las consecuencias. Qué importante es volvernos al camino de la verdad, al camino que Dios nos ha marcado, y ubicarnos a donde nos corresponde. Dios lo permitió. Dice que toda esta generación que no conocía a Jehová, no conocía sus obras,
¿Qué pasó? Se fueron a buscar otros dioses. A los Baales, a Astarot, a Dios de los pueblos. Y hoy es lo que está pasando. Hoy buscamos a los dioses que nos conviene, pero hemos dejado la palabra de Dios. Buscamos los dioses que no nos van a juzgar. Buscamos a los dioses, aquellos dioses que totalmente, que a nosotros, aquellas cosas que a nosotros nos agradan. Pero estamos viviendo en esta situación. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Fuimos llamados con un propósito. Fuimos escogidos por Dios. Pero nosotros somos elegidos por Dios. Querido amigo, con esta reflexión, el propósito es que nosotros podamos volvernos a Dios. Podamos transmitir la palabra de Dios a nuestras generaciones, a los que vienen. Pero no como a mí me conviene, sino lo que está escrito. Lo que está escrito tiene una base sólida. Es una base sólida para aquellas generaciones que han pasado, para la época de Josué, para la época de Moisés, para la época de Abraham y para este presente también. Qué importante es poder vivir este momento de volvernos a Dios. Dice, y Jehová se los había jurado y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librase de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron prontamente del camino que le anduvieron sus padres, obedecieron a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Esa era la cuestión. Con la diferencia, esta generación que había partido, esta generación que había marcado una historia en Israel, se habían tomado de la palabra de Dios, se habían tomado de las promesas, se habían tomado de los mandamientos de Dios, por eso habían sido prosperados, por eso habían llegado a tomar la tierra prometida. Por esa razón Israel estaba en la tierra prometida. Durante estos 40 años en el desierto, fue por aquellos 10 espías que habían partido también a reconocer la tierra y vinieron con malas noticias. Y por esas malas noticias, Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. Cuando dice que el camino es un camino de 40 días que podían haber llegado, pero 40 años en el desierto. Es la mano de Dios. Es lo que Dios hace. Hay cosas en la vida que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Una, por ejemplo, es que nosotros no tenemos la facultad de dar vida y de quitarla, tampoco. En nosotros no está la cuestión. Uno de los mandamientos dice, no matarás. Y el primer mandamiento dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay cosas que Dios nos hizo leyes, ordenanzas para nosotros. Pero qué importante es respetarlas. Si nosotros no respetamos las leyes de Dios, la consecuencia no es con nosotros. Yo solamente comparto lo que está escrito, comparto lo que es bíblico,
Pero qué importante es poder tener respeto a la palabra de Dios. Porque dice que Dios es santo. Y Dios espera de su pueblo, espera de un pueblo también que se santifique. Qué importante. Y tú eres parte también. Pero no te olvides que debes transmitir la palabra de Dios a tu generación, a tus allegados. La palabra de Dios nunca se tiene que perder. Es el único camino que tenemos, es el único mapa que nos puede conducir por un buen camino. Querido amigo, para finalizar, quisiera hacer una oración que pueda ser de reflexión. Amado Dios, te damos gracias, Jesús. Gracias por esta palabra que nos das. Gracias, Jesús. En este tiempo, danos sensibilidad, Señor. Danos sensibilidad, amado Dios. Oramos también, amado Dios. Padre amado, en este tiempo, por todos nuestros legisladores, por los que nos gobiernan, amado Dios. Primeramente, Señor, que puedan tener temor hacia la palabra de ti, Padre. A tu palabra, Señor. Amado Dios, porque tú eres lo que gobiernas. Amado Dios, Señor, dale el discernimiento y dale sabiduría, Padre, en este tiempo, para que también ellos puedan tener en este momento temor para gobernar, temor, Dios mío, para actuar con justicia, Señor. Para que en este tiempo pueda haber, oh Dios mío, los que nos gobiernan. Padre amado, gente honesta, temerosa, Señor. Levanta esa generación que estamos esperando. Levanta esa generación, Dios mío. Hombres y mujeres con temor a Dios, que respetan la Constitución, Dios mío, por lo que juran, Dios mío, por los evangelios, por lo que juran por la palabra de Dios, amado Dios, y después hacen lo contrario. Señor, en este tiempo puedan gobernar con temor. Te damos gracias, Jesús, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Hasta el próximo domingo.